Nos metemos en la primera entrevista de esta mañana para analizar, bueno, qué dejó esta cumbre del Mercosur, que no estuvo exenta de polémica y que terminó sin una declaración conjunta del bloque, o mejor dicho, sí una declaración, pero que excluyó a Uruguay. Bueno, justamente de qué significa todo esto, qué pasos se dieron y cuáles no, es que vamos a conversar con el doctor Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿qué valoración? Le decía a Maggie antes de la nota que siento como que es casi una réplica de la anterior reunión, donde Uruguay manifestó esta necesidad de abrirse, pero fortalecer el bloque en el discurso, y que del otro lado hubo el discurso del presidente argentino fue muy parecido, ¿no? Con otras palabras, dijo lo mismo, que para qué innovar si lo que está sirve, que hay que, digamos, llenar de contenido lo que ya está. ¿No hubo ningún avance en un año? Estoy de acuerdo. En realidad se repite bastante lo de Asunción. Y lo de cumbres anteriores incluso, ¿no? Con otro tono, ¿no? Con otro tono. Más amigable. Bastante más amigable. Más de entendimiento. De hecho, Alberto Fernández dice, yo me traje un discurso, pero si vamos a hablar de sinceridad, dejemos el discurso largo y te respondo. Yo diría que el tono mejoró. Fue bastante amistoso, el discurso de la calle Pou. Quizás Fernández al improvisar por momentos elevó un poco el enfrentamiento, no estoy de acuerdo por dónde va, si le hablaba de forma muy directa al presidente, lo que terminó en esa respuesta fuera de protocolo de la calle Pou vinculado con el VAR, ¿no? Porque se da este enfrentamiento entre Argentina y Brasil, y Uruguay, que es lo que se sabía. Brasil ausente, ha estado ausente en 2022, Brasil del Mercosur, y un Paraguay que marca siempre su posición intermedia, un poco contraria. No tan intermedia, ¿no? Bastante contraria a la posición de Uruguay, pero que la ha sostenido siempre, pero desde otro lugar, ¿no? Porque dijo, mientras me avisen, antes de cerrar los acuerdos yo no tengo problemas, ya dio. Yo creo que Mario Abdo Benítez dio alguna señal de que está dispuesto a conversar sobre el asunto, pero también el cambio de gobierno en Paraguay. ¿Y qué sentido tiene para Uruguay insistir con una posición que puede tener consecuencias negativas o no? Por eso digo, ¿qué sentido tiene o qué objetivo real le ves vos como analista cuando no pudo incidir positivamente a los objetivos que tiene el actual gobierno uruguayo en ablandar ninguna de las posiciones de los otros países? Bueno, Lorena, eso es relativo, porque en realidad vos sí ablandaste la posición de Brasil. Durante todo este periodo, el apoyo de Brasil estuvo, ¿no? ¿O fue por conveniencia también? Bueno, Brasil lo que pasa es que tenía sus intereses de querer cambiar el Mercosur, bajar el arancel. Que lo hizo en una parte consensuada y en otra parte de forma unilateral. Tenía el interés de discutir un Mercosur un poco distinto, Bolsonaro, especialmente el ministro de Economía Guedes, ¿no? Entonces ahí vos conseguiste avances. Pasado, ya Bolsonaro no va a estar más, ahora estuvo ausente, hubo como un desmarque pero en privado, no, está igual en la comunicación conjunta que excluye a Uruguay. A ver, lo que ocurre es que en definitiva tú tenías una estrategia donde Brasil era muy importante, ¿no? Y ahora hay un cambio de gobierno, vos tenés que ajustar la estrategia. Pero no quiere decir que no debas seguir insistiendo, porque no seguir insistiendo es volver a la red del Mercosur estática en la firma de acuerdos comerciales. Eso para Uruguay no es posible, porque además ningún gobierno ha aceptado eso. No se olviden que desde Valle en adelante se plantea la flexibilización en el Mercosur. No es algo de este gobierno, es algo que ha pasado por todos los gobiernos con diferentes resultados. Entonces, está bien plantearlo, está bien movilizar, está bien mover el tablero del Mercosur. El punto es que vos siempre tenés que intentar conversar con Brasil. Y ahora lo que vas a hacer es, a partir del 2023, cuando asuma Lula, tenés que volver al diálogo con Brasil para intentar que Brasil entienda la flexibilización que plantea Uruguay y de cierta forma te habilite, te deje que eso ocurra. Iba más como al mecanismo que elige Uruguay, ¿no? Que si, bueno, yo quiero flexibilizar, no flexibilizamos, bueno, me corto solo, entre comillas, ¿no? Pensando, hay quienes opinan que Uruguay no tiene fuerza para generar esos acuerdos solo. Pero me parece que ayer en el discurso de Fernández también lo que se vio era una voluntad explícita de modificar las reglas del Mercosur. Bueno, pero eso lo ha dicho muchas veces. No, ahí hay que tener mucho cuidado con eso porque lo ha dicho muchas veces y esa voluntad no está. Por supuesto que Uruguay no puede seguir conversando con Argentina respecto a este punto. No es Argentina el interlocutor para reformar el Mercosur. ¿Es Brasil? Es Brasil, por supuesto. O sea,
Bueno, en el discurso de Fernández también lo dice. Brasil sería el único que está con una capacidad por su dimensión. Pero es Brasil. Pero también se refirió a las asimetrías del Mercosur. Bueno, pero es un discurso que lo ha repetido de forma constante, Fernández. Fernández no es la primera vez que improvisa y además ha dado discursos muy similares, hablando de un mundo que él entiende que es distinto al que considera la calle Pou, habla mucho del COVID, habla de la necesidad de estar juntos. Y bueno, y habla de un Mercosur que no es la realidad, porque esto de las normas, no se lo cree ni el presidente argentino cuando lo dice, ¿no? Somos parte de un club y esto es como jugar un partido de fútbol donde hay reglas y hay que cumplirlas. Cualquiera que sepa un poco, pero no hay que ser un experto en Mercosur, sabe que el que más ha violado las normas en el bloque ha sido Argentina. Y especialmente el gobierno de Alberto Fernández. Claro, pero Entonces, ahí va un poco mi pregunta. Argentina es Argentina y Uruguay es Uruguay. Tamaños diferentes, incidencias diferentes. No es lo mismo que se haga el vivo Uruguay que se haga la viva Argentina. Entonces, ¿qué chances tiene Uruguay de lograr sus objetivos con el camino que ha elegido? Pero lo que pasa es que no hay otro camino. No hay otro camino. O sea, el camino es la flexibilización del Mercosur o irte. Y no está en discusión que vos te vayas. Entonces, el camino que es conseguir que te habiliten la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial bilateral, porque si no, quedas sujeto a la agenda externa negociada por los socios. ¿Es una posibilidad esa? Que no quieren avanzar. ¿Que te habiliten? Claro que es una posibilidad, porque ya ha ocurrido y es algo que yo creo que hay que volver a conversar con Lula. Es una posibilidad. Hay muchos mecanismos para poder decir, bueno, que Uruguay vaya de forma adelantada, que se negocien a diferentes velocidades, que se apruebe un acuerdo marco donde allí China con el Mercosur negocia una gran cantidad de ítems que no es comercio, pero Uruguay sí avanza con comercio. Yo creo que no hay otra opción que movilizar, porque no te podés quedar quieto y llevamos más de 30 años quietos. Ese es el problema. No podemos confiar en que realmente Argentina y Brasil van a abrirse al mundo. Entonces no hay... Uno lo que puede después discutir es si se siguió la mejor estrategia en cuanto Bueno, a... esa va un poco mi pregunta, ¿no? Porque la necesidad de flexibilización ya está dada desde hace años. Exacto. Que las decisiones de los grandes no siempre le convienen a Uruguay, que una cosa es el discurso y otra cosa son las cosas que se van concretando en la realidad. Mi pregunta era un poco más a eso, ¿no? A la estrategia, de no quedar... de pecar, a veces se habla de soberbia, ¿no? Que Uruguay pueda cometer un pecado ahí que termine quedándose, digamos, desamparado. Ahí siempre, Lorena, lo que hay son estilos. Por supuesto que los presidentes tienen diferentes estilos. Vos no podés comparar el estilo del presidente de la calle Pou con el de Tabaré Vázquez. Son totalmente distintos. Eso tiene repercusiones en las negociaciones, en la forma de presentar los temas. Las estrategias que se plantean desde Cancillería pueden ser distintas. Todo eso es debatible. Y ahí hay posiciones muy diversas. Yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Pienso que hay momentos. Quizás no era el mejor momento para presentar la nota del CPTPP ahora. El acuerdo transpacífico. Claro, quizás será bueno esperar un poquito el cambio de gobierno de Brasil o terminar de cerrar lo de China antes de iniciarlo, pero también es cierto que vos quisiste dejar el antecedente de que ya te presentaste antes del cambio de gobierno, entonces también tiene sentido haberla presentado. Todo tiene muchas lecturas. Lo que no podemos, en lo que deberíamos estar todos de acuerdo, por lo menos en Uruguay, porque el consenso interno también es importante, porque si tú tenés que ir a pelear con economías como Brasil y con Argentina para conseguir algo, si después en casa no te pones de acuerdo, es complicado. Entonces, en casa deberíamos estar todos de acuerdo en la necesidad de modificar el Mercosur y en la necesidad de que Uruguay tiene que abrirse al mundo. En eso, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Eso es lo importante. Después sí, se abre una cantidad de opciones, un abanico muy amplio de opciones, en donde hay algunos que quieren este camino, algunos irían un poquito más despacio, otros más rápido, y en eso sí estoy de acuerdo que hay mucha discusión y está bien que exista ese debate, ¿no? ¿Las consecuencias podrían ser la ruptura del Mercosur? Eso no lo veo. Lo dijo Cafiero en la reunión de cancilleres. Sí, la reunión de cancilleres se repite también lo mismo. En la reunión de cancilleres lo que había ocurrido en reuniones anteriores. Un poco más dura, me parece. Muy tensa, el discurso del muy canciller. tensa. Sí, muy tensa. Y después me parece que los presidentes bajaron un poco la pelota al piso, ¿no? Hablando ya en términos futbolísticos también. Intentaron, se da ese enfrentamiento entre Fernández al final por lo de las normas, que me parece que hace generar esa respuesta a la calle Pou. Se repite algo que ya venía, pero de vuelta, es porque ahí no está la discusión. Eso es retórica. Ahí no está la discusión de fondo. La discusión de fondo tiene que ver Uruguay con Brasil. A ver, ¿cómo ajustamos la estrategia para que Lula pueda entender lo que está ocurriendo y un Lula que necesita volver a la cancha, un Lula que necesita insertar a Brasil en el mundo, un Lula que necesita recuperar liderazgo en la región, a ver si va a arrancar de entrada enfrentando a Uruguay con un no, un no, un no. O sea, ese no de Argentina ya lo conocemos y no va a cambiar, por lo menos con este gobierno. Entonces, lo que necesitamos ¿qué es?
conversar con el próximo gobierno de Brasil, ajustar un poco la estrategia, porque Bolsonaro y Lula no son lo mismo, y a partir de ahí ver si podemos, bueno, llegar a un consenso mínimo de avanzar en la estrategia que Uruguay ha planteado. ¿Y ahí cómo la ves con Brasil? También trascendió que hubo como una interferencia entre dos ministerios de Brasil. Cancillería adhiere a, digamos, la generalidad de lo que estamos hablando, que es una visión negativa, cómo está trabajando Uruguay, pero por otro lado, en una reunión privada de ministros de Economía se desmarcaron de eso. Es cierto. En privado, no hay ninguna declaración que lo diga, ¿no? Bueno, más o menos porque salió en Bloomberg, ¿no? Sí. Salió en Bloomberg en una entrevista, pero salió en prensa, ¿no? Pero de todas formas, es cierto, eso no es nuevo, ha ocurrido. Itamaraty siempre tuvo una visión mucho más clásica de la propuesta de Uruguay, mucho más arraigada a la institucionalidad y a no seguir ese camino, porque para Itamaraty permitir que Uruguay avance de forma bilateral con China le cuesta. Quiere liderar Brasil el acercamiento con China. Es razonable que eso ocurra. Uruguay tiene que ver cómo le traslada ese liderazgo a Brasil, pero le dice, no me hagas decirle que no a China porque yo necesito ese tratado y vos no lo querés. Entonces, ha ocurrido siempre las diferencias de Itamaraty con economía porque Guedes había tomado el liderazgo de las negociaciones en el Mercosur. ¿A partir de qué? De bajar el arancel externo común. Y ahí le venía bien también que Uruguay plantee la estrategia de flexibilización, porque era parte de la modernización que planteaba Guedes de Brasil más abierto al mundo. Y eso nos vino muy bien, ahora cambia. Ahora vuelve Itamaraty, por supuesto con Lula, Itamaraty va a tener el control total de la política exterior y del Mercosur, y eso es lo que nos obliga a ajustar la estrategia, porque con el mismo camino que veníamos probablemente se puede fracasar. Entonces lo que necesitamos ahora es un pequeño ajuste, volver a conversar con Lula, pero para mí las posibilidades no están cerradas. Ahora, hay que priorizar. Todo no se puede. De repente, hasta ahora tenés tres antecedentes, ¿no? Que son China, cerraste el estudio de factibilidad, tenés Turquía, cerraste un memorándum de entendimiento para realizar un estudio de impacto, y el CPTPP. Turquía lento. CPTPP, China lento, más lento de lo esperado, ¿no? China más lento de lo esperado del cierre del estudio de factibilidad. Ahora China realiza consultas internas, está esperando obviamente que cambie el contexto en Brasil y está esperando a recibir nuevas señales. Entonces ahí es donde vos tenés que preocuparte. Pero yo creo que sigue estando más cerca China que lo otro. Pero sigue avanzando con otros países de América Latina, China. Y por supuesto con Ecuador, claramente. Con Ecuador siguió un camino muy parecido al nuestro. Cerró el estudio de factibilidad, inició consultas internas en China y después arrancó las rondas de negociaciones. Y ahora lo están casi cerrando el acuerdo. O sea, hasta que asuma, ojalá que se repita lo mismo para Uruguay. Hasta que no suma Lula no va a haber ninguna novedad de ningún acuerdo que Uruguay logre con otras regiones. Pero no solo hasta que asuma, sino hay que terminar de conocer todo su equipo y hay que esperar unos cuantos meses a ver cuál va a ser la política internacional de Lula. Porque Lula, ojo que Lula necesita Uruguay también en algunas cosas. Porque si vos apostás al reingreso de Venezuela al Mercosur, ¿cómo haces sin Uruguay? Si vos apostás a relanzar la UNASUR, ¿cómo haces en Uruguay? O sea, necesitas en algunos campos negociar con Uruguay por más que seamos muy chiquititos. Entonces vos lo que tenés que tener es claridad en la estrategia, ¿no? Ignacio, y si en los hechos no se va a concretar nada de lo que estamos hablando, que Uruguay ha trabajado por sí solo, ¿no? Estos tres opciones que tenemos. Hasta si estamos tan atados a Brasil, ¿no es utópico pensar que Uruguay va a lograr algo por sí mismo? O sea, seguir apostando a ese camino. Si igual en los hechos esas regiones, esos países eligen esperar a que Brasil cambie de signo. Quizás cuando Valle propuso cerrar un tratado con Estados Unidos, uno puede decir que eso era utópico. Y recibió el no de respuesta, no lo logró, pero logró por lo menos cerrar un TLC bilateral con México a partir de esa discusión inicial. Entonces, algo que es utópico después puede terminar en un avance en términos de apertura de Uruguay. Entonces, estas discusiones hay que darlas. Lo que no podés es quedarte quieto esperando que el Mercosur... Seguimos, a ver... No tenemos ningún acuerdo comercial con ninguna economía relevante a nivel mundial. Y somos un país muy chiquitito. O sea, Argentina se puede dar el lujo porque tiene un mercado interno bastante importante y comercia mucho con Brasil. Brasil tiene un mercado interno, no tengo ni que decirles, y comercia con Argentina. Pero nosotros necesitamos exportar al mundo. Y en eso no podemos quedarnos quietos. Entonces, seguir esperando a que el Mercosur se abra al mundo, para mí no es una opción. Vos tenés que... Después de vuelta, las estrategias son todas discutibles, pero vos tenés que ir siempre con la propuesta de avanzar y movilizar el Mercosur. Salvo que el Mercosur sea lo que no es, porque el Mercosur en realidad debería ser Europa.
y vos no sos Europa. Si realmente se hubieran cumplido todos los compromisos de Mercosur y hoy eras Europa, de repente estábamos hablando de otra cosa, porque estábamos todos circulando, estábamos todos teniendo una gran cantidad de negocios con Bueno, todo ya la circulación de personas también estuvo sobre la mesa. El planteo lo hizo la calle Pou, justamente para evitar de alguna manera lo que tiene que ver con las largas filas que se registran en momentos puntuales de diferentes temporadas. Ahora, es increíble, porque, a ver, estamos hablando que los tratados dicen que hay libre circulación de personas, no solo de bienes, de servicios, de personas también, y debería haberlo de capitales, en lo que dicen los tratados. Y tú te pasas 11, 12, uruguayos y argentinos pasan 11, 12, 14 horas para cruzar una frontera. Seguramente cruzás la frontera, no sé, hoy cruzás la frontera de Ucrania más rápido que eso. Es increíble, ¿no? Ahora, Ignacio, recién mencionabas la Unión Europea, un acuerdo que se firmó en el gobierno o cuando el gobierno anterior estaba al frente del país, un acuerdo Mercosur, Unión Europea, que ya se había señalado iba a demorar muchísimo, se había planteado hasta 20 años. Ayer se manejó 25 años, no podemos esperar. ¿Qué avances hay? Porque Alberto Fernández, me parece también como una forma de cancherear, era no, yo estuve en el G7, yo estuve en tal lugar, yo me reuní con Biden, ¿no? Marcando un poco la diferencia con la calle Pou, que no sé si estuvo bueno en el discurso o no, pero bueno, eso será otro tema de análisis. Lo que decía era que hay una clara intención de la Unión Europea de bloquear el ingreso de determinados productos. ¿Estamos más cerca o estamos más lejos de ese acuerdo? ¿Nos sirve al día de hoy tener un acuerdo con la Unión Europea? Por supuesto que sería central. Lo que ocurre es que es un acuerdo que demoró 20 años en cerrarse y ahora se cerró en 2019 y llevamos discutiendo desde 2019 a ver si entra en vigor o no, porque no se terminó todavía de cerrar, porque la Unión Europea quiere agregar nuevos compromisos adicionales en términos ambientales. Y además, en la Amazonia, que estuvo ayer sobre la mesa. Y en una política, por supuesto, muy mala de Bolsonaro en ese sentido, que bueno, no eso acompañó. El cambio de gobierno puede llegar a acelerar un poco, ¿no? En Porque eso Lula sí, tiene otra visión del Sí, del correcto. ecosistema. En eso sí hay un mayor acercamiento, es una de las caras de la moneda, te podés acercar más. El problema es que, por otro lado, queda la duda de si Argentina y Brasil no quieren revisar las ofertas del acuerdo, porque entienden que... Lo que dijo Alberto Y lo que dijo Fernández ayer fue Alberto eso. Fernández es una señal muy Dijo, clara. miren que la Amazonia sí interesa, pero no es el motivo puntual. Estuvo muy agresivo con Europa. Es el bloqueo del ingreso de carne, por ejemplo, que saben que esta zona es muy buena, el ingreso al bloque europeo. Yo creo que lo que se puede leer, lo que subyace del comentario de ayer de Fernández, tiene que ver con eso. Tiene que ver con estaría dispuesto a revisar el acuerdo y eso sería un problema. Y es una señal más de lo que hablábamos. Es una señal más de que todavía Brasil y Argentina no quieren abrirse al mundo y nosotros estamos ahí estancados. Ignacio, tenemos que cerrar. ¿Había pasado alguna vez que hubiera un comunicado conjunto excluyendo a Uruguay? Sí, ya pasó. Ya pasó. Sí, ya pasó. Y bueno, porque no hay acuerdo en los comunicados. Al no haber Uruguay sacó su comunicado propio. Y bueno, lamentablemente esto refleja lo que está, la crisis que está atravesando el Mercosur. Y bueno, tenemos que también preguntarte en los últimos minutos por la situación de Argentina, ¿no? Se conoció la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué valoración haces? Y hay que creer en la justicia. Ahí lo delicado en es... Argentina es difícil. Es difícil. Bueno, para un lado, para el otro, lo que pasa, lo que no pasa. Es que lo que ocurre es que en el momento que el Poder Ejecutivo, a través de su presidente o a través de sus ministros, en conjunto, atacan a la justicia, ¿qué queda? La pregunta es ¿qué queda? Porque la justicia procedió. ¿Tá? Este fallo ya, por supuesto que ahora empiezan las apelaciones, va a llevar un tiempo, Cristina no va a ir presa, podría presentarse en las próximas elecciones, por más que dijo que no. Pero en algún momento hay que recuperar la confianza en Argentina. ¿No queda inhabilitada de ejercer cargos públicos con esta condena? No, porque no está firme. Quedará inhabilitada cuando esté firme. Aún no está firme y eso va a llevar un tiempo, por más que ella dijo que no va a presentarse. Eso es un batacazo para... Es un golpe para el peronismo. Por supuesto que tiene que salir ahora, eventualmente, a buscar un candidato que podría haber sido Cristina. El problema es que hay que recuperar la confianza en Argentina en las instituciones. Y el hecho de que un propio presidente de la República, a través de una conferencia previa al fallo, y ayer por Twitter, ataque a la justicia por el fallo, por el dictamen, es muy complicado, porque ¿qué nos queda? Si la máxima figura presidencial ataca a la justicia, que es un poder del Estado, bueno, ¿cómo recuperas la confianza? Ojalá que Argentina recupere la confianza cuanto antes, porque todos queremos una Argentina fuerte y recuperada. Hoy mencionaba una situación que se dio con un colega argentino, con periodistas uruguayos, y decía, porque le preguntaba, bueno, las repercusiones de la visita de Alberto Fernández. Dice, es tan insignificante la figura del presidente de Argentina
que nadie le dio trascendencia a lo que pasó acá en Uruguay por la cumbre del Mercosur. Dice, Bueno, venían Brasil tampoco tuvo todos en trascendencia, búsqueda ¿no? de la palabra de Alberto Fernández por la situación de... Lo que pasa es que eso es algo que en Uruguay también tenemos que entender, a la hora de la energía que le ponemos a los temas. Y sí, el Mercosur no es importante ni para Brasil ni para Argentina. No, pero me pareció un dato bastante relevante para entender la lo que historia pasó. lo demuestra, los primeros pasos de la década del 80 lo demuestran, el desarrollo del Mercosur lo demuestra. El Mercosur para Brasil es Argentina, el Mercosur para Argentina es Brasil y listo. Y nosotros hasta que no entendamos eso, no vamos a darnos cuenta realmente de... El tema es que a los Uruguay le pasos a podría seguir. afectar y muchísimo que realmente se disolviera el Mercosur o quedar excluido del Mercosur por lo que implica el pasaje de productos, los Yo creo, aranceles... bueno, después podés negociar, mantener los acuerdos en el marco de la LADI, etcétera. Pero eso no va a pasar porque a Brasil no le interesa que el país... Uruguay quede por fuera. Un país chico que no pueda liderar la decisión de que un país chico se vaya del Mercosur. Brasil necesita el Mercosur porque para Brasil el Mercosur es Forexport también. Es una marca Forexport, es una marca que utiliza para poder representar a Brasil en el mundo. Muchas gracias, Ignacio. Un gusto. Cerramos por aquí la charla, ya pasan 16 minutos de las 9 de la mañana.